Oye, René, ¿viste? Hoy en la mañana estaba escuchando Scott Galloway y citó una estadística impresionante que después me mandó mi cuñada de una encuesta reciente de qué tipo de comportamientos tenían los recién graduados en Estados Unidos en sus primeras entrevistas de trabajo. Y entonces el 53% se les Sí. dificulta tener contacto visual, lo cual entiendo bien porque a veces a mis hijas se les dificulta. 50% pidieron salarios ilógicos. 47% se vistieron de manera inapropiada para la entrevista, pero la Sí, que más me traumó es 19% llevaron a uno de sus padres a la entrevista de trabajo. sí, sí. No lo escuché en el podcast, pero me salió en Twitter hace unos días. Yo no sé si se refiere también a tipo entrevistas por Zoom, más que físicamente han ido, pero aún Pero así, igual. o sea, igual, sí. Sí, sí, Es más, creo que está está, peor en el Zoom, así de, sí, aquí está mi mamá. sí, hola, Este, sí, 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 mis parece papás de hubieran querido ir conmigo a todas mis entrevistas de trabajo. Los tuve que frenar, la verdad. Hasta la ya, fecha, a veces ya. los tengo que frenar. Yo no con mis hijos y ahora que mis 3 hijos grandes tienen ya trabajo, ha sido muy simpático ver cómo cada uno incursiona en el mercado laboral, ¿no? Y cada uno muy con su personalidad, pero sí, a mí me pasa que en White Paper contratamos, pues, muchos chavos que es su primer trabajo, los practicantes, por ejemplo, ¿no? Y, ¿Y han llegado con sus padres a la entrevista? no, nunca han llegado, nunca han llegado así. Pero sí es, digo, pues es como que muy natural ver las diferencias. Pero, por ejemplo, yo lo que normalmente hago es que yo les pongo primero un examen, Ujú. que parte del cuento es que se los mando por WhatsApp y son 5 o 6 preguntas la última versión. Y lo que quiero ver es desde cuánto se tardan en responder hasta cómo responden, porque a Adrián no les digo nada, ni qué tan largo, ni en qué formato. Y entonces hay quien pregunta miles de cosas, quiere todos los detalles y yo trato de ser súper ambiguo porque quiero ver que tomen la iniciativa Claro. y hay quienes pues les vale y contestan 3 cosas y ya con eso, ese es como que el primer filtro. Incluso las preguntas pues son más bien preguntas como para ver cómo piensas, no tanto, no es que estén bien o mal, ¿no? O sea, una, por ejemplo, es, si te voy a regalar el 10% de las acciones de una empresa, ¿cuál prefieres? ¿La empresa A o la empresa B? ¿No? Y les pongo 2 ejemplos, y una pública y una privada, y quiero ver con la privada que no pueden encontrar información por ningún lado, y entonces quiero ver qué tantas ganas le echan. Sí, Digo, no sí. sé, funciona bien, pero sí ha sido, Oye, ¿y este, alguno te ha respondido con una nota de voz? Porque yo no contrataría nunca a alguien si me fíjate respondiera que con una no, nota de voz. no, Ah, mira, qué nunca me bueno. han contratado con una nota de voz. Ya. No se me había ocurrido, pero que ojalá y no te escuchen porque luego me van a mandar voice notes. No, porque ya sabrán que será un filtro y no les Claro, contestaremos. claro. Pero bueno, a ver, Carla, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar ¿Empiezas de, tú o qué? sí, de verdad, el universo se confabula para que yo cada vez esté más obsesionada con TJ Maxx. TJ Maxx, esta Ah, empresa de ya sabía. superdescuentos en Estados Unidos que nos fascina, acaba de comprar el 49% de nada más y nada menos que Grupo Axo, No, 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 que no, es no, no de Grupo Axo. de Promoda. Sí, o sea, de la división Sí, 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 off-price de Grupo Axo, que es uno de los 3 que es negocios. Promoda. Ajá. Promoda es una de las marcas, pero Privalia también es bien grande ahí. Ah, claro, claro, es cierto. Tienen un Eh, chorro de marcas ahí. La verdad es que es súper, no sé si llamarlo sorprendente, porque a veces pensamos que el mercado mexicano para un retailer tan grande, que es de los más grandes de Estados Unidos, para ellos el mercado mexicano debe ser chiquito, y sobre todo un retailer que le está yendo tan bien en Estados Unidos. Sí, Algo le deben de haber visto muy bien a estas empresas, a esta división off-price de Grupo Axo, sí. que para mí es mi división favorita de Grupo Axo porque es realmente donde han hecho, o sea, siento que es donde han construido un negocio desde cero. En lo otro son buenos operadores de marcas que han tenido éxito en otros países, pero aquí sí crearon el modelo de negocio desde cero para México. En el caso de Privalia la compraron, Sí. pero aún así es un concepto creado para el mercado local. Entonces, me dio harto gusto, la verdad, porque siento que es como reconocer el trabajo de una gran empresa mexicana. Sí, a mí te confieso que también me sorprendió, porque claramente, como bien dijiste ahorita, TJ Maxx es una empresa que le está yendo muy bien, muy grande en Estados Unidos, mucho más grande de lo que normalmente nos imaginamos. Tienen también la marca de Marshalls y varias otras, siempre en este concepto de off-price. Good Y de, Housekeeping también. No, exacto. no. Better Home, no sé. Bueno, una que es de cosas del hogar, ahorita me voy a De acordar cómo cosas. se llama. Y tienen un chorro de puntos de venta y es muy grande, pero un retail realmente muy grande. Y aquí en el caso, la división de off-price de Grupo Axo, la empresa divide su negocio en 3, como que la parte de moda como tal, que es la más grande, la parte de marcas relacionadas con tipo más deportes y outdoors y así, que North Face y cosas de ese tipo, y la división de off-price, que la división de off-price, si no me equivoco, es la más chica, ¿no?
O sea, mira, aquí tengo los datos. En el primer trimestre, de los 5,500 millones de pesos que vendió Grupo Axo, 1,300 millones vinieron de la división de Off-Price, que tiene como 230 tiendas, porque acuérdate que también tienen tiendas en Chile y así, pero aunque México sigue siendo lo más grande. Y luego, desde el punto de vista de la utilidad operativa, esta es la división que menos le aporta a Grupo Axo, ¿no? O sea, Fíjate. pareciera ser la que tiene menor margen. Pero por otro lado, yo me ponía a pensar, y pues seguramente juega un rol clave porque pues saca el inventario de las otras divisiones, ¿no? Pues es otra forma de sacarle valor al inventario que se les quedó, que tenían en el otro lado y que de otra forma a lo mejor significaría una pérdida, al revés, lo convierte en una utilidad. Pero sí me entra la duda, o sea, a ver, es que TJ Maxx es una empresa gigantesca, ¿va? Sí. ¿Por qué quisiera el 49% de una división, de un negocio que por más que Grupo Axo es muy grande para un país como nosotros, pues esta es la menos de la mitad de la división más chiquita de un negocio mexicano, ¿no? Está raro, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. TJ Maxx, ¿cuál es su revenue? A ver, entonces, ¿cuánto dijiste que vendió esta división? 1,300 millones en el primer trimestre De, de pesos. entonces son $76 millones, ¿ok? Ajá. Échale Y por TJ 4. Maxx, vendió para todo 2023 52 billones, bueno, 52,000 millones de dólares. Entonces, sí está raro, ¿no? O sea, digo, a mí me encanta que vengan a comprar empresas norteamericanas a empresas mexicanas, pero sí, esto no es ni un error de redondeo. Sí, por eso me llama tanto la atención, pero por otro lado es un comprador estratégico, porque pues es el que le Claro. entiende a este tipo de negocios, pues, está poniendo un Y pie adentro de eso. Grupo Axo, ¿verdad? O a lo Este, mejor lo que quieren hacer es expandirse fuertemente hacia México y en vez de empezar desde cero, van a empezar con un partner, pues, que sí conoce muy bien el negocio y el mercado más bien, y podría ser un aterrizaje un poco más suave, ¿no? pues sí, pero lo podrían comprar todo, ¿verdad? Todo Grupo Sí. Axo, o sea, pero bueno, no, dicen, no, pues ¿para qué me meto a operar marcas que no es lo ve tú a saber, pero me parece bien interesante, a ver si luego los buscamos a ver qué nos platican de este deal, ¿verdad? Y también, si lo piensas, de lo que tú dijiste, o sea, para Grupo Axo, Promoda es un tema estratégico porque le dan salida a los inventarios que no venden y quizás TJ Maxx en Estados Unidos los inventarios que no vende los va a empezar a mandar a las tiendas de Promoda, TJ Maxx México, no sé. Habrá que Pudiera ver. ser, ve tú a saber, sí, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más traemos? Ah, ya sé cuál. La nota de esta empresa de Biyu, ¿cómo viste? Sí, creo que se pronuncia Byju's, pero no Byju's. sé. Ah, porque tiene una S al final, no tengo idea. Byju's, Sí, tiene razón. Byju's es esta empresa de origen hindú de educación para niños y adolescentes, sobre todo en temas que tenían que ver con STEM, ¿no? Los enseñaba a Ujú. programar, a hacer mejores matemáticas, etcétera, y tenía inversionistas muy, muy prominentes como BlackRock, por ejemplo, y le acaban de declarar algunos de sus inversionistas más importantes que vale básicamente cero, después de como una larga cadena de cosas que pasaron, que renunció el auditor, renunciaron varios miembros del consejo, etcétera. Raro, ¿no? Está rarísimo, sí. Digo, es de esos nombres que han sido muy famosos en el ecosistema emprendedor, como que, si no me equivoco, en algún momento fue considerada la EdTech más valiosa del mundo, con una evaluación de más de 20,000 millones de dólares. Ujú. Y pues sí, al parecer, algunos de sus inversionistas más, de sus accionistas más importantes, consideran que hoy su participación vale cero, ¿no? Y como que sí es una serie de situaciones que han venido pasando, desde cosas, retrasos a la hora de reportar, hasta este tipo de cosas como muy delicadas, en donde renuncian el auditor y sus consejeros independientes. Al final los resultados que presentó estaban 50% por debajo de las proyecciones de ventas, etcétera, ¿no? Pero pues sí, al parecer la empresa está en esa situación actualmente, ¿no? A mí, por alguna extraña razón, me da como un déjà vu con Yogomé, esta empresa mexicana que tú escribiste un gran artículo sobre ellos, de que al final terminó siendo un fraude. Ojalá que no sea un fraude, pero lo que me choca es que vemos caso tras caso de empresas de EdTech que les va pésimo. Entonces, yo no sé si ahí es un tema de la verdad es que la gente no quiere tanta educación en línea, la educación en línea no es tan efectiva en cuanto a transmisión del aprendizaje, pero no hay una que se salve. O sea, no sé, ¿hay Sí, alguna EdTech que de verdad la haya hecho en grande? pues no sé si las de idiomas, ¿no? Tipo Duolingo, Duolingo, como sí, que ahí hay una generación de algunas que se han logrado una escala muy, muy impresionante, ¿no? Pero de hecho me quedé cierto. pensando ahorita que decías, es un tema de las EdTech, de las HealthTech, de las InsurTech, Las PropTech. prácticamente las PropTech, fuera de las FinTech, que en donde también hay muchos que no les ha ido bien, pero hay algunos que sí han funcionado muy bien.
como que Y las de hay e-commerce, que pocos. también les ha ido muy bien Bueno, a muchas. e-commerce, o sea, en el mundo digital y de las de startups, claramente en el tema de e-commerce y marketplaces y las de streaming, si tú quieres, y todas esas, ahí hay muchos ejemplos de cosas que sí han funcionado. Pero en estas otras techs, por así ponerle, como que ahí abundan los casos en donde simplemente no han funcionado, ¿no? O que no se convierten realmente en negocio. Yo me puedo pensar, por ejemplo, las de telemedicina, ¿no? O sea, décadas hemos escuchado de startups de telemedicina y ni siquiera en la pandemia funcionaron las de telemedicina. No, Supuestamente, o debe haber, seguramente no las tenemos visibles ahorita las que sí ganen dinero, pero pues como que no hay una que se haya convertido en la gran triunfadora, ¿no? Y lo mismo en InsurTech, que todo mundo se queja de las experiencias con los seguros y como que hace perfecto sentido que lo pudieras digitalizar por completo y nada más no. pues hasta donde yo no sé, ¿verdad? No, o al menos no hay ejemplos así tan gigantescos, ¿no? Sí. No sé si comparar con el caso de Yogome, como que el caso de Yogome claramente había un tema de fraude desde el principio, desde que se encontró el problema. Aquí no he visto eso por ningún lado, pero pues sí, pues es una empresa que hoy sus mismos accionistas creen que no vale nada. Pero, y además, digo, ojalá que me equivoque y ojalá que esté yo siendo demasiado pesimista, pero es raro que cuando tú haces un write-off a cero, o sea, no des una explicación más allá. Sí. O sea, ¿qué necesita pasar para que una empresa valga cero? Entonces, por eso es que digo que algo a mí ahí me huele mal, pero bueno, Sí, ojalá que sea ojo, nada más yo tú y mal yo pensando. tenemos solamente la información que leímos de un par de artículos, ¿verdad? Entonces, pues TechCrunch, sí, exacto. sí. Entonces, bueno, si sale más, les vamos a contar. Y luego tú nos ibas a hablar de la nueva capital del mundo Ya, del ya retail. sabía, ya sabía que te ibas a reír. A ver, o sea, claramente, pues no se compara con lo que hay en la Ciudad de México o en algunos otros lugares, pero una persona me hizo este comentario hace varias semanas y me quedé pensando. Básicamente lo que me decía esta persona es que Monterrey históricamente ha sido asociada como la capital industrial, ¿no? O sea, piensas Sí. en las empresas Fábricas. de Monterrey, exacto, son fábricas, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, ahorita hablamos del tema del acero también, pero sí un negocio de fábricas, ¿no? Y lo que esta persona me decía es, sí, es así Monterrey, pero fíjate también cómo Monterrey se ha vuelto una ciudad desde la cual se dirigen algunas de las cadenas de retail más grandes de México, incluso del mundo. Incluso el mundo, pues se estaban refiriendo evidentemente a FEMSA, ¿no? Por el caso de Oxxo, que Claro. de alguna manera distorsiona, si tú quieres, este tipo de números, porque estás hablando más de 30,000 puntos de venta, ¿no? Entre los Oxxos y las tiendas estas que compraron en Europa, más las miles y miles de farmacias que tienen, incluso si ves, si le echas al paquete hasta las gasolineras, pues sí, estás hablando más de 30,000 puntos de venta. Hay pocas cadenas a nivel global que tengan tantas sucursales, ¿no? Fuera de algunas de restaurantes, ¿no? Pero hay pocas así. Pero luego está también esta otra de Six, que algunos dicen es que no es probablemente una cadena, depende cómo la quieras ver, ¿no? Que es esta cadena que de hecho pues también nació originalmente cercana a FEMSA porque era parte de cervecería, que hoy es de Heineken, pero que tiene más de 15,000 o 16,000 o no sé cuántas tiendas, ¿no? Que son más bien como estos depósitos glorificados con la misma imagen, con el mismo sistema desde donde venden sus productos. Donde me ganó el comentario es en todas las demás o en muchas otras que quizás no son tan grandes, más bien no son tan grandes como estos ejemplos, pero sí son significativas y más en un país del tamaño de México. O sea, Farmacias del Ahorro, pues tiene 1,700 puntos de venta, 7-Eleven, 1,800 puntos de venta, Soriana, 800, Benavides, 1,175, AutoZone, por ejemplo. O sea, hay casos de empresas americanas como AutoZone, Home Depot, H-E-B, que se instalaron en Monterrey, que desde aquí han ido creciendo. AutoZone tiene más de 700 puntos de venta en México, ¿no? Tienes Innova Sport, ¿no? Que tiene cerca de 300, 280 puntos, ¿no? Entonces, digo, es este tipo de cosas de cómo ha ido evolucionando la ciudad y hoy ya no solamente hay fábricas, también tienes necesidad de gente que le entienda temas de retail. Sí, o sea, sí, pero no sé, me sonó un poco tu artículo como decir, ya no solo comemos cabrito en Monterrey. O sea, evidentemente es una ciudad con un Mira, talento y un capital humano increíble, ¿no? Pero la siguiente semana vas a venir a Monterrey a dar una sí, conferencia, a ver si no te sacan preguntas por andar criticando mi ya sé. emoción No, con, qué con, cosa, qué con este barbaridad. tema. No, y yo soy la más regia lover del mundo, pero por eso justo, pero bueno, la capital del retail mexicano, no sé si lo es, No, pero no bueno. dije que la capital del retail mexicano, dije Un que poco sí, un ahora, poco sí. a ver, o sea, no puedes comparar con lo que hay en una ciudad como la Ciudad de México, pero lo interesante es que esto antes no existía y ahora existe, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y sin duda alguna, pues la cadena de retail más importante de todo nuestro país, FEMSA Retail, lo que es Oxxo, pues se Te gestó van a, desde o la sea, a ver, hay bella ciudad gente de que, Monterrey. sí, pero hay gente que te va a decir que, porque me regañan a mí cuando digo eso, que no es cierto, que es Walmex. Ándale.
Y entonces yo lo que digo Ah, es que Walmex es una empresa americana que tiene aquí la subsidiaria, pero me sí, dicen, no, a ver, Walmex es una empresa mexicana que cotiza en la bolsa. Pues sí, cien va, por todo ciento. el consejo lo manejan puros ejecutivos de la otra, ¿verdad? No, También el eso consejero ya es un hemos tenido esta discusión aquí. Eso no es cierto. pero la mayoría la tienen los ejecutivos de otra empresa, ¿verdad? O sea, sí, pero tiene su consejo con consejeros independientes. Pero bueno, pero Sí, digamos que pero no a es ver, una o sea, empresa 100% mexicana como sí lo es Oxxo. sí, pero esta persona con la que discutí la vez pasada me decía, pues sí, pero FEMSA tampoco, ¿verdad? FEMSA también tiene Pues sí, Bill Gates con una participación muy grande y tiene otros inversionistas. Entonces, bueno, ese es un debate para cierto, otro cierto, momento. exacto. Bueno, eso era el tema que yo quería sacar. Bueno, digo, hablando del lado industrial, lo que sí publicamos en White Paper también hace unos días de una inversión gigantesca de acero de $600 millones de una nueva acería. Y esto me parece relevante porque sí, Monterrey es una ciudad que históricamente ha estado muy ligada al acero y que hoy con el tema del nearshoring, el tema del acero sigue siendo más vigente que nunca, ¿no? Y la inversión que está haciendo Ternium aquí, Carla, es una cosa impactante. Yo fui a ver esa planta hace algunos años y como alguien que no sabe de este tipo de empresas, pues yo me imaginaba, no sé, ¿cómo te imaginas que es una fábrica de acero? ¿No? Yo pensaba así como una película de Mary Poppins, ¿no? Todo sucio. No, no, una cosa completamente robotizada, todo manejado con pantallas y todo el tema ecológico. Me pareció súper impresionante. Entonces, bueno, el tema del acero sigue siendo protagonista y muy necesario. En fin. Pasando a un tema completamente distinto, fíjate que se ha hablado mucho en los últimos años de la gente que es neurodiversa, ¿no? Y que tiene distintas condiciones que a lo mejor los hacen un poquito distintos a la gente normal. Y cuando digo normal, lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Me refiero a la campana normal de Gauss, a donde cabe el 80% de la población, ¿no? Sin hacer ningún juicio de valor. Y en particular la gente que es neurodiversa y sobre todo que está en el espectro de Asperger's, en el espectro del autismo, se ha entendido que mucha gente que tiene esta condición, no por eso no tiene otras condiciones increíbles. Y lo que muchas empresas se han dado cuenta, empresas como Microsoft, Salesforce y SAP, es que son extraordinarios programadores. Sí. Muchos de ellos, no todos. Y entonces ahora tienen programas específicos de reclutamiento para reclutar a gente que está en el espectro autista. Me pareció una noticia muy padre, la verdad, porque creo que hoy que hablamos tanto de diversidad y estas cosas, al final del día yo creo que la diversidad para lo que realmente sirve es para darle a todo mundo las mismas oportunidades y a todo mundo ayudarlo a destacar con sus propios talentos. Me recordó esta noticia a un videíto que cada rato me lo mandan mis amigas, que no sé si lo has visto, de una niñita que está en la cancha de fútbol. Y entonces le toca patear el penalti y lo patea pésimo, ya sabes, así, o sea, no lo pudo haber pateado peor. Se voltea, da la vuelta y se echa 2 ruedas de carro y un flit Ajá. hacia atrás. Y entonces decía algo así como, no es que no era talentosa, es que no estaba en el lugar correcto. Claro. Y es como un mensaje muy bonito, pero justo creo que pasa esto con mucha de la gente que es neurodiversa, donde en temas muy sofisticados, no estamos hablando de trabajos sencillos ni mucho menos, temas muy sofisticados, si les dan las condiciones correctas, pueden tener un desempeño extraordinario y ser mucho más destacados que cualquier persona que a lo mejor entrevista muy bien bajo los parámetros normales de una entrevista, ¿no? Que es a lo mejor hacer buen contacto visual, tener buena conversación y la verdad es que esas habilidades no se necesitan si vas a ser un gran programador. Entonces, bueno, me gustó muchísimo este artículo que pusiste. Sí, bueno, es un artículo del Wall Street Journal y me llamó a mí muchísimo la atención porque como que yo se había escuchado este tema de cómo algunas empresas, particularmente de tecnología, habían encontrado que personas que están en el espectro de autismo eran especialmente buenas, incluso en algunas áreas como inteligencia artificial, en Claro. desarrollar ese tipo de herramientas y desarrollar temas de ciberseguridad. Pero el artículo en particular quería enfatizar cómo ya no son solamente las empresas de tecnología las que se han dado cuenta, ¿no? Ahora también bancos, consultoras, empresas de consumo y eso está cambiando un poco el panorama. Evidentemente se refiere a situaciones en Estados Unidos, seguramente también las hay en México, pero bueno, es importante, ¿no? Sí. Para el deep dive de hoy, convencí a Carla de que me permitiera hacer una cosa diferente de lo que hemos venido haciendo y más que en lugar de meternos a discutir un tema en específico. A ver, lo que me termina pasando a mí en White Paper es que para el resumen diario, pues todos los días tenemos que investigar muchísimas cosas. Tenemos que consultar todo tipo de medios y tenemos muy bien mapeado por dónde buscamos información y demás para la parte que se refiere a curación de noticias. Y con mucha frecuencia me encuentro artículos que como que no quedan en white paper, o al menos no quedan en el resumen diario, ¿no? Porque parte de la idea del resumen diario es que sea muy breve, siempre de negocios, muy al punto, ¿no?
¿no? Y hay artículos que o por el tema están como en la rayita o no son propiamente de negocio, a lo mejor un tema más bien cultural, o a veces está muy largo y no viene al caso, no sería justo tratar de resumirlo en un párrafo. Ujú. Entonces yo normalmente esos artículos luego los pongo en una ventana aparte y los leo el fin de semana. Y muchos de esos artículos son los que luego termino recomendando más adelante o así, pero muchos no. Y lo que me ha venido pasando en las últimas semanas es que me he topado más. Y esa ventana ha venido creciendo y le dije a Carla, a ver, ¿por qué no discutimos ahora algunos de estos casos? No te digo que todos, pero podemos hablar de este tipo de artículos que de alguna forma son lo que no cupo en white paper o lo que dejamos fuera de white paper y que creo que puede ser sumamente interesante para nuestra audiencia, ¿no? Lo que está padre es que incluso, o sea, esto ya es un resumen de lo que no publicamos en White Paper, porque antes de empezar a grabar discutimos varios artículos y pues solo nos cupieron Sí, 3, ¿no? tres. Pero a ver si les gusta este formato, por favor avísenos si les gusta. Y vamos obviamente a poner los links de todos estos artículos por si los quieren leer completos, ¿no? De acuerdo. A ver, entonces empiezo yo con este, es un artículo que publicó CNBC la semana pasada, si no Ujú. me equivoco, y que cuenta cómo está evolucionando Bentonville, Arkansas, que seguramente ubican Bentonville, es la ciudad en donde está Walmart, ¿no? Justo ahora que Ujú. hablábamos de Walmart, ¿no? Está la sede ahí, y Bentonville pues era como que por lo que nunca he ido, pero por lo que entiendo, por lo que sabía y por lo que explica el artículo, pues realmente era un pueblito, Un ¿no? pueblo. Sí, de esta zona, el Midwest americano, muy tradicional y que en la medida en que Walmart ha venido creciendo, como que han ido pasando varias cosas, pero cómo ha estado evolucionando. Más que trae algunos datos que me impresionaron muchísimo, ¿no? Fíjate, la población en el 2010 era de 36,000 personas. O sea, 36,000 personas es poquita gente, ¿verdad? Pues no sé cuántos vivan en Interlomas, donde vives tú, pero 36,000 es relativamente poca gente, ¿no? Y de 2010 a 2022 creció a casi 60,000. O sea, no se duplicó, pero es un brinco muy significativo para 12 años, ¿no? Y sigue creciendo, ¿no? Fíjate este dato. Tiene más grúas per cápita que cualquier otra ciudad en Estados Unidos, ¿no? O sea, es donde hay más construcción en este momento de edificios y cosas nuevas. Entonces, el artículo me gustó porque cuenta pues, gente que se mudó ahí en los 70s, cuando Walmart ya estaba ahí, pero era una cosa microscópica, muy el concepto así como que rural, y cómo les ha ido cambiando por completo la ciudad. Pero entonces aquí lo que pasó es que son dos cosas que son tan relacionadas, pero al mismo tiempo son dos cosas diferentes. Uno es lo que ya comentábamos. Uno es que Walmart pues, se ha vuelto una empresa cada vez más importante, aunque es ya de las empresas más grandes de Estados Unidos desde hace, no sé, 20 o 30 años, en los últimos 15 y en la medida en que quiere competir más con Amazon y que compite más con una nueva generación y que de hecho tiene todo tipo de servicios, pues por ejemplo ha tenido que volverse una empresa que quiere reclutar de forma más agresiva. Entonces a Walmart le interesa que Bentonville sea una buena opción para vivir para gente que de otra forma pues se va a ir a vivir a Silicon Valley, ¿verdad? O se va a ir a vivir a Seattle o alguna Claro. otra ciudad, pues no les iba a gustar esto. Entonces a Walmart le interesa que existan restaurantes, que existan centros comerciales y así. Fíjate este dato. Aquí Entretenimiento. está, entretenimiento, que ahorita voy a hablar un poquito más del tema de entretenimiento, ¿no? Pero hace 10 años se vendieron 14 casas de más de $1,000,000. 14 casas hace 10 años. Ok. En el 2023 se vendieron 244 casas de más de $1,000,000. O sea, Wow. O sea, 20 veces más. 20 veces más, para efectos prácticos, ¿no? El ingreso promedio de Bentonville es $99,000 al año. Eso, o sea, en Arkansas es 55,000. Aquí es, pues otra vez, casi el doble del ingreso promedio en el estado y está por encima del ingreso promedio en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces también es una ciudad que está creciendo muy rápido con lana, ¿verdad? Con dinero, ¿no? Y decía el artículo, sí, tendría yo la duda de qué porcentaje de la población está relacionada con Walmart de alguna No, manera. toda, toda, o sea, no quiero decir toda, pero la mayoría y sobre todo el crecimiento está relacionado con Walmart. Y si no es con Walmart, está con sus proveedores, porque todos sus principales proveedores quieren tener gente viviendo ahí. Entonces ponía aquí los ejemplos de PepsiCo y todos tienen ahí oficinas y pues equipos chiquitos, pero si tú eres proveedor de PepsiCo, Hershey, Mattel, Tyson Foods, todos están ahí también. Entonces alrededor de la empresa pues ha ido creando esto. Ahora, esa es la parte corporativa. Si tú agarraras el trabajador promedio de Walmart, pues no gana suficiente para vivir en Bentonville. Wow. Entonces, como que una cosa rara lo que ha venido pasando ahí. Ahora, el otro factor que ha tenido un impacto muy relevante en Bentonville es la familia Walton, porque la familia Walton, muchos de ellos ahí viven, es el Que hay family que office. recordar que es la familia más rica del mundo.
Exacto, es el family office más grande. Si sumas lo que tienen de dinero cada uno de los herederos de Sam Walton, son mucho más ricos que cualquier persona en el mundo, ¿no? Exacto, sí, si no me equivoco, es el family office más grande del mundo. Muchos viven ahí y, pues, viven ahí y se gastan su dinero ahí. Entonces, el crecimiento del lado cultural, la inversión en museos o, por ejemplo, viene algunos de los nietos de Sam Walton que están obsesionados con las bicis de montaña, ¿no? Han estado invirtiendo en desarrollar pistas y caminos para las bicis de montaña en toda la zona y ahora Bentonville es un destino para la gente que quiere andar en bici de montaña. Hay gente que vuela para ir a andar en bici de montaña y todo eso es el impacto de la familia Walton junto con esta parte de museos, de las colecciones de arte, etcétera, ¿no? O sea, Entonces, siguen viviendo ahí, no se fueron a vivir a una casototota en Nueva York o, bueno, un penthouse gigante, o sea, se quedaron en su pueblo. sí, algunos lo tendrán y no sé si todos viven ahí, pero sí como que una parte relevante vive ahí o siente una conexión con algún tipo de responsabilidad y demás, ¿no? Pero entonces esta combinación de la familia Walton con Walmart como empresa están transformando por completo un lugar como Bentonville, ¿no? Y al final yo pensaba, y en México, ¿qué ejemplos podemos tener así? La verdad es que no se me viene ninguno a la cabeza. Debe haber alguno, ¿verdad? Pero No sé si, a lo mejor voy a decir una barbaridad y si sí me corriges, pero un poco Coppel, ¿no? Puede ser, en Culiacán. Pues pudiera ser. Está bueno ese reto. O sea, en Culiacán hay más empresas grandes que Coppel, pero es tan grande o ha sido tan grande recientemente. Mira, qué interesante. Let's put a pin on it, como dirían los gringos. Sí, sí, sí. Bueno, ese era un tema. Tú también traías otro. Otro tema que no es de negocios, pero sí es de negocios, hay un artículo súper interesante en el Wall Street Journal de esta semana que se llama Los trabajadores que hacen todo en su teléfono, excepto contestar el teléfono. Y la verdad es que yo sentí como que este artículo me hablaba a mí, porque yo sí he notado que la gente más joven que yo, sobre todo en settings de trabajo, no saben hablar por teléfono. Y hablaba de cómo el uso del teléfono como un método de llamadas telefónicas cada vez se usa menos. Trae una estadística súper interesante que es que en los últimos años, fíjate, de 2012 a 2022, el tráfico en datos de los teléfonos celulares ha crecido de 1.5 trillones de megabytes, no sé cuánto sea eso, pero suena a una barbaridad, Mucho. a 73.7 trillones. Entonces, básicamente ha crecido como 50 veces el tráfico en datos móviles, ¿no? En el mismo periodo, el número de minutos de llamadas de teléfono ha crecido solamente 8.7%. Entonces, básicamente se ha mantenido flat, Sí. cuando lo otro creció 50 veces. Y luego trae otra estadística que dice que la mayoría de los adultos en Estados Unidos tienen menos de 5 llamadas telefónicas por semana. 5 llamadas telefónicas por semana es menos de una al día. Y hay el 20% hacen menos de una llamada telefónica a la semana. Entonces, sí creo que yo sí soy un poco un bicho raro y de hecho, René y yo hablamos bastante por teléfono. Definitivamente. Estamos demostrando la edad. Tú no. Estamos yo porque soy un alma Sí, vieja desde que nací. sí, sí, sí. Y entonces lo que decía es que definitivamente esto tiene ciertas implicaciones en el negocio donde la gente quiere o tener una junta presencial o tener un intercambio por correo electrónico, por Slack o por mensaje de texto o tener una llamada por Zoom, pero no quiere por nada del mundo hacer una llamada telefónica. Y hablaba de por qué, ¿no? De por qué los jóvenes sienten que no van a poder leer la expresión facial de la gente y al mismo tiempo no tienen los beneficios de una comunicación por texto o por email donde pueden esperar, pensar, antes de reaccionar, leer entre líneas, lo que sea. Entonces, que los chavos jóvenes de la fuerza laboral no quieren hablar por teléfono y entonces las compañías están contratando a coaches para que ayuden a la gente a aprender a hablar por teléfono. Entonces, hay una señora que se llama The Phone Lady, la señora de Okey. teléfonos. Ajá. Su nombre real es Mary Jane Cobbs. Y esta chava, bueno, esta señora, es una señora de pelo gris, evidentemente. Antes cobraba $1,800, ahora cobra $3,000 por un workshop de mediodía porque la demanda era demasiada. Y por un coaching one-on-one, donde se sienta junto a ti y te dice, a ver, ahorita que te sonó el teléfono, esto es lo que debes de hacer, no te apaniques, respira, contesta, ¿no? Etcétera. Te cobra $195 la hora por individual coaching. Ahora, lo que me traumó es que le preguntaba, bueno, ¿y qué tipo de preguntas te hacen en estas sesiones? Y decía, por ejemplo, una de las que más le preguntan es, ¿cómo termino una llamada telefónica? O sea, como que si no hay una hora definida como en un Zoom, que sabemos que va de 5:15 a 5:30 y entonces decimos,
time's up, ya me tengo que ir a la Ya, siguiente. claro, ¿Cómo le hago para decirle a la gente, ya no quiero hablar contigo? No, o sea, claro. ya no tengo nada más que decirte. Que ahora que lo pienso, sí tiene un poquito como de arte. O sea, todos hemos estado en esa llamada con la amiga que ya de plano le quieres colgar y no sabes cómo, y entonces empiezas de, bueno, pues qué padre haber hablado contigo, ¿no? Pero pues algunos skills de los millennials más viejos como tú y yo que no sabía que podríamos monetizar. René, ¿qué opinas? Que demos Sí, un no, curso de cómo hablar por teléfono. está buenísimo y sí, tienes toda la razón. Digo, no mencionaste el ejemplo que más me cuesta a mí de todos, pero que es el de los voice notes, ¿verdad? O sea, Ah, a mí me cuesta mucho en lo personal. Igual y a ti no te tocó, pero a mí sí, el tema de Nextel. O sea, yo crecí con Nextel y era sí, un aparato horrible. que me encantaba a mí. O sea, me ¿De parecía verdad? sumamente práctico el que pudieras así rápido decirle a alguien algo. O sea, como, oye, ahí voy para allá, oye, no sé qué, pero era como que para cosas muy graves. Pero sí me acuerdo que teníamos un amigo que te secuestraba el Nextel, porque de su lado, para quien no saben cómo funcionaba esto, era pues como un walkie-talkie. O sea, mientras uno hablaba, Exacto, el otro no exactamente podía un hablar, walkie-talkie. ¿no? Entonces tú le picabas al botón y le decías algo y mientras tú estabas diciendo algo, del otro lado no podía hacer nada más que escuchar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y entonces este amigo se arrancaba y te empezaba platicando algo y entonces te tenía secuestrado el Nextel y tú no podías hacer nada más que estarlo oyendo, ¿no? Para mí como que los voice notes me activan eso, ¿no? Como que me secuestras y pues no me funciona, ¿no? Pero y luego este No, tipo no. de comunicación que me pasa mucho, que me escribe de repente gente que a veces no sé ni siquiera quién es, ¿no? Pero, hola René, ¿cómo estás? A ver, no sé quién eres o eres una persona que no te interesa cómo estoy, ¿verdad? O Te sea, vale, exacto, te vale sí, como estoy. sí, y luego lo peor es, oye, bien, ¿y tú con qué te puedo ayudar? Porque siempre le respondo como que dime qué necesitas, ¿no? Pues al final si me estás Sí, escribiendo es sí. para algo, ¿verdad? Vamos al grano. Sí, qué bien, yo también. Y otra pregunta así como que, ya dime, porque este, como que para mí la comunicación del chat de WhatsApp en particular, debiera ser, oye, no sé, te puedo preguntar esto, quiero checar esto contigo, ahí te va, o es más, a veces que quieres hablar por teléfono con alguien que no conoces y de repente pues yo lo que hago es que sí les escribo primero, hola, soy René de White Paper, te quiero robar unos minutos para una llamada para platicar de esto, por favor, a mí sabe cuándo puedes, para que no te saque de onda la llamada y me quieran contestar, ¿verdad? Pero Claro, eso sí, es porque de, justo decía que una de las fobias más grandes que tiene la gente que tiene telefonofobia es que le suene el teléfono sin que hayan preacordado que te van a llamar. O sea, sí, como que es una falta de etiqueta llamarle así de la nada. Y eso sí me molesta un poco, pero de hecho yo creo que al contrario, es valioso. O sea, yo las 2 o 3 veces que te he marcado a ti es porque tengo una emergencia y no voy a poder grabar. Entonces creo que sabes que si sí. te estoy marcando es porque de verdad De hecho, necesito yo hablar al contigo. revés. O sea, yo prefiero, o sea, cuando es alguien con quien tengo una relación, como contigo, que tengo que hablar para cosas, yo prefiero que me marques a que me escribas, porque para mí es Ah, más mira, fácil administrar las llamadas perdidas. O sea, WhatsApp pues, se claro. satura de cosas ahí, se va para abajo, ya para cuando lo vi, no sé qué onda, pero Sí. llamadas perdidas, pues tienes pocos. Entonces, pues si ahorita me suena el teléfono, digo, lo tengo en que no suene, pero voy a ver y va a haber una, dos llamadas perdidas, no va a haber, pero al mismo tiempo puede haber Sí, 60 WhatsApps. ¿Verdad? Entonces, para sí. mí es mucho más fácil administrar Y, llamadas perdidas, y ¿no? hablando de manías, en cuanto a la comunicación, a mí lo que me choca, así como aquí te choca que te pregunten cómo estás, a mí también me choca. Ya nadie nos debe preguntar cómo estamos, ¿ok? Si estamos mal, no les vamos a contestar. Sí, Es que te digan, te mando un mensaje de voz para que sea más fácil. Y yo digo, no, es más fácil para ti, sí. porque tú no te tomaste el tiempo de pensar tu idea, redactarla en un mensaje, checarle la ortografía. Entonces, sí, soy mala onda y muchas veces le digo a la gente así como, ay, ¿qué crees? No se oye tu mensaje de voz, me mandas un texto. Tengo un par de amigas a las que se Está los buena esa. perdono. A Sí. Blanca Juana, que tiene un gran podcast, Buena Banda, se los recomiendo, que es nuestra amiga de René. Blanca Juana tiene permiso mío de mandarme podcasts de 7 minutos, pero creo que es de las pocas personas vivas a las que se lo aguanto. Muy bien. Bueno, Pues, pero este artículo es súper interesante, Wall Street Journal, también vamos a poner aquí el muy link. atinado, definitivamente. Yo, otro artículo que quise meter a white paper, pero de plano no había forma y está muy largo. Y aparte está muy buen artículo como para quererlo resumir. Es algo que publicó GQ hace unos días, de por qué a la generación Z le encantan las camisas de Nirvana. Yo tengo varias hijas, ¿no? Pero una de ellas a cada rato sale, tiene 15 años y sale con su camisa de Nirvana. Y me queda claro que Fernanda, mi hija, en su vida ha escuchado una canción de Nirvana y Jimena, la mayor, se enoja porque Fernanda trae una camisa de Nirvana si no le entiende a la música, ¿no? Entonces me dio mucha risa que ese es el título de este artículo. Y básicamente lo que explica y va contando de cómo algunas marcas,
porque al final del día son marcas, ¿no? Como el nombre de un grupo, en este caso de Nirvana. O, por ejemplo, las famosas gorras de Bass Pro Shops, que seguramente has visto, que explotaron de moda en Estados Unidos. Y mucho está ligado, sí, al tema de TikTok, pero cómo este tipo de marcas pues, se convierten en marcas tan relevantes como pudiera ser Nike o como las que históricamente la gente se pone la marca en la ropa, ¿no? Y ya no tiene nada que ver, en este caso, por ejemplo, el nombre del grupo de rock con quien hoy usa la camisa como una marca. Y entonces ponía ejemplos que me sorprendieron. O sea, por ejemplo, las camisas con la imagen de Nirvana las venden en Urban Outfitters, en Gap, en H&M, Target. en Target, en Old Navy, en Abercrombie and Fitch. Todos lados vende esas camisas. Entonces es ya como si estuvieras comprando una camisa que diga Nike, ¿no? Y lo mismo se cuestiona el artículo de pues si esto mismo va a pasar con Taylor Swift o con los que se ponen de moda hoy de los conciertos y que dentro de algunos años pues ya va a ser como una marca normal que estás utilizando. Yo pensaba casos aquí en México. En México. eh, Rebelde, RBD. pues esos no las he visto, pero aquí en Monterrey en particular, sí ves hoy gente con camisas de Topo Chico, ¿no? Ah, ¿de verdad? Sí, y Jimena, mi hija, trae su camisa de Topo Chico y aquí en la oficina Humberto trae una camisa de Topo Chico y se ve como vintage, pero es una marca de una bebida que hoy, Claro. aquí en este caso Acapela, que fue la empresa que las sacó, que Acapela también sacó las de White Paper, pero ojalá yo algún día veamos así las de White Paper. Pero es este fenómeno muy impulsado por social media y específicamente por TikTok de convertir marcas que no son de moda en marcas de moda, ¿no? Que se usan en la ropa ahora. Lo padre es que debería de ser, y me imagino que el artículo lo detalla, es que todo esto se vuelve revenue de licenciamiento para los dueños de esas marcas, ¿cierto? O sea, Abercrombie Sí, le paga a Nirvana un fee por sí. poder explotar su marca. Como que el tema de Nirvana en particular está, aquí lo explica que hay un tema complicado en los derechos en particular de esa marca, pero en general sí, vamos, en general debiera ser una fuente de ingresos adicional. Está simpático el artículo porque, regresando al caso de Nirvana, dice que, por ejemplo, uno de los discos de Nirvana, Walmart, otra vez hablando de Walmart, no lo quiso vender porque la portada del disco hace 30 años pues era considerada inmoral, ¿verdad? Pero hoy Walmart vende las ¿Cuál era? camisas de Nirvana. La No, no, del no, niñito no la del nadando? niñito, otro, no me acuerdo cómo se llamaba, no soy tan fan de Nirvana, pero otro disco que también les pareció que era inmoral la portada y pues hoy, pero ya ha cambiado las cosas y las camisas pues sí se venden, ¿no? En todas Fíjate que mis las hijas variedades. también son súper fans de este tipo de camisas y es chistoso porque a veces les pregunto, oye, ¿y tú qué? A ver, ¿qué canción sabes de Nirvana? No tienen ni idea, ¿no? O el otro día Victoria traía una de esta película de los 80 saltos que se llamaba The Breakfast Club, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y traía una camisa bien padre de The Breakfast Club que se compró en Ross o en TJ Maxx o algo así. Y yo, oye, está padrísima tu camisa. ¿Y qué? ¿Tú de dónde sabes de The Breakfast Club? Y se me quedó viendo con cara de, no sé de qué me hablas, me gustó la camisa. Un fenómeno similar que pasa, que se me hace también, no sé si me da cringe o no, como dicen mis hijas, es que ahora las tiendas igual de moda como H&M y así, también venden un chorro de t-shirts y sudaderas con las marcas de las mejores universidades gringas. Entonces tú puedes ir a H&M y comprar una t-shirt de la Universidad de Yale o de Ajá. Stanford o así. Yo en particular, que soy súper nerd, que desde chiquita cuando iba a visitar alguna de estas universidades que mis papás les encantaba llevarme para que me inspirara y estudiara mucho, pues íbamos a la tienda de la biblioteca, no de la biblioteca, de la como librería, y siempre me decían, compra Tu hoodie. tu sudadera para que algún día, cuando seas grande, vayas a una universidad así de buena. Y igual, cuando mis hijas eran chiquitas, pues las llevaba a conocer Stanford y comprábamos la camiseta y así. Pero ahora es como que, o sea, en Bershka y en Stradivarius también puedes comprar la camiseta de Harvard, de MIT, de Oxford, que es interesante que, no sé Que quién se autoriza convierten en que marcas, sí. sí, Salvador Alba en el TEC, cuando estuvo a la cabeza del TEC, le metió muchas ganas a eso y le metieron mucho al merch del TEC. Justamente su lógica era esa, ¿por qué los mexicanos cuando van a Estados Unidos y visitan Stanford quieren comprar una sudadera de Stanford? ¿Y por qué si estudian el TEC no se quieren ponerla del TEC? Y rebrandió la marca, le cambió la imagen y hoy, si no me equivoco, se cuenta, digo, para el público white chican, pero tienen productos, si no me equivoco, tipo Lululemon con la imagen del TEC claro. en la tienda y entiendo que se ha convertido en una cosa significativa para el tech, ¿no? Sí. Y digo, no sé qué tan importante sea ese revenue stream para las universidades, porque sí es interesante que muchas han licenciado sus marcas. No sé, está padre, ¿no?
No, claro, y al final, pues es gente que te está haciendo publicidad y está posicionando tu marca y demás. Digo, esos son ejemplos de los temas que a veces tenemos que dejar fuera de white paper, pero que sé que pudieran ser interesantes para una parte de esta audiencia. Y me toca a mí esta semana hacer la recomendación y es otro artículo. Y si nomás van a leer un solo artículo de todos los que hemos mencionado hoy, les recomiendo que sea este, con el riesgo de yo quedar en ridículo, porque siendo muy honestos, es un artículo verdaderamente bueno. Lo publicó el New Yorker en el 2009. O sea, es un artículo que tiene 15 años y se llama Slim's Time y cuenta de alguna forma la historia de Carlos Slim y cuenta como que algunas anécdotas muy puntuales, por ejemplo, cuando se convirtió en el segundo accionista más importante del New York Times. Pero está verdaderamente bueno. Y cuando digo que de repente voy a quedar en ridículo, es que yo leo ese tipo de cosas y digo, no puede ser lo bien escrito que está. Es un artículo muy largo, pero que vale muchísimo la pena. Incluso pues en lo personal como que me transportó a México de hace 15 años y pues te acuerdas de cosas. Es una etapa diferente, ¿no? Es un momento diferente. Estás hablando de, estábamos en plena crisis, el tema de las empresas digitales era muy importante, pero nada que ver con lo que hay en la actualidad. Carlos Slim en ese momento se había convertido ya tenía algunos años de ser la persona más rica del mundo, pero está verdaderamente bueno. Ahí vamos a ponerle la liga, ¿no? Y todavía, digo, un artículo que 10 años después sigue vigente, claramente es muy bueno. Sí, yo lo disfruté mucho. En White Paper publicamos el año pasado una entrevista con Carlos Slim. Trata muchos de estos temas también, que eso es parte de lo interesante. Para mí, yo leí ese artículo y veía cosas que me dijo a mí 15 años después, ¿no? O sea, es muy consistente con sus anécdotas y sus ideas, pero wow, está muy, muy padre escrito, ¿no? Oye, René, y mi única pregunta es, ¿cómo fue que te topaste con un artículo de hace 15 años? O sea, no es común, ¿no? Pues es que todo el día estoy investigando y no me acuerdo específicamente qué estaba buscando. A ver, creo que fue... Ay, no me acuerdo en qué estaba investigando, que estaba buscando cosas de empresas mexicanas en esas fechas y me salió ese, ¿verdad? Y me llamó la atención y me metí, porque al final de Carlos Slim no hay tanto publicado en No. ese tipo de medios. Y es un señor que históricamente ha dado muy pocas entrevistas y sobre todo en los últimos Ujú. años, ¿no? Entonces no hay tantas así y esta está súper, súper completa y muy descriptiva, ¿no? Oye, Carla, yo nomás antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, quería recordarles de nuestro evento. Pronto vamos a estar grabando este programa en vivo en la Ciudad de México, en la Náhuac. Nos encantaría que nos acompañaras. La primera vez que lo vamos a grabar en vivo. Vamos a estar grabando White Paper 10. Susana Sáenz va a estar grabando Arquitectura de los Negocios y la idea es que sea pues un mini evento en donde podamos conocer a algunas de las personas que nos escuchan y podamos tener algo de interacción y convivir ahí también. Entonces también les vamos a poner la liga de los detalles del evento, ¿no? Esperemos que vengan muchos, tenemos ya poquitos lugares, pero creo que va a estar súper divertido. Vamos a estrenarnos con este tema de eventos en vivo. Pues listo, con eso terminamos el día de hoy. Como siempre, nos encantará recibir su feedback, dudas, preguntas, sugerencias. Mi mail es rene@whitepaper.mx. Y el mío es carla@whitepaper.mx y también me encantaría que nos dejen un comentario en la sección de comentarios de Spotify, porque luego me da FOMO que otros podcasts tienen muchos comentarios y el nuestro no. Entonces, ahí déjenos sus comentarios. Déjenos recados ahí. Gracias, bye. Bye.